Sean bienvenidos a nuestra cita de todos los miércoles a través del programa de webinarios, en donde nos conectamos todos los interesados en actualizar nuestros conocimientos. Continuando con nuestro módulo de avances en la prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades cardiometabólicas, esta tarde escucharemos una interesante conferencia: inflamación crónica y su relación con las enfermedades cardiometabólicas. Esta conferencia estará a cargo del doctor William David Handel. Nuestro invitado es graduado en Medicina General de la Universidad Evangélica de El Salvador, donde además se ha especializado en endocrinología y medicina interna. También cuenta con un diplomado en educación superior. Les comento que el doctor Handel ha realizado estudios de especialización en el área de endocrinología pediátrica en el Hospital Policlínico San Mateo en Pavía, Italia. Él es parte de los médicos a quienes el INS orgullosamente y ha apoyado para realizar estudios de especialización en esta prestigiosa institución. Nuestro invitado además tiene la característica que domina múltiples idiomas: inglés, albanés, macedonio, italiano y francés, que es muy llamativo. Actualmente el doctor Handel es agregado de endocrinología en los hospitales nacionales de la mujer y Sacamil, y agregado de medicina interna del Hospital General del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Doctor Handel, en nombre de nuestra directora, la doctora Xochitl Sandoval, le agradecemos su participación y le invito a dar inicio a su ponencia, recordándoles a quienes están conectados que pueden hacer sus preguntas y comentarios en el chat, y al finalizar nuestro invitado la responderá. Bienvenido, doctor Handel. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos y gracias por acompañarnos este día. Vamos a dar inicio a esta ponencia titulada Inflamación crónica y su relación con enfermedades cardiometabólicas. En lo que vamos avanzando pueden ir escribiendo sus preguntas para que al final de la ponencia pues podamos responderlas. Bueno, a modo de introducción vamos a hablar, ¿verdad?, de la inflamación crónica eh, y la relación que ésta tiene, ¿verdad?, con el papel que tiene más bien con la enfermedad cardiovascular, ¿verdad?, y la progresión de este, desde un punto muy importante que es la disfunción endotelial hasta los síndromes clínicos que ya conocemos. Y muchas veces, pues, podemos ver cada uno de estos de forma individual, ¿verdad? Pero no nos ponemos a pensar de que existe un culpable común, ¿verdad? Que en este caso es la inflamación sistémica. Hay muchas enfermedades, tanto agudas como crónicas, que van a promover una respuesta inflamatoria vascular de bajo grado, y esto al final pues me conduce a una progresión de la aterosclerosis. Dentro de estas pues podemos tener factores de riesgo tradicionales cardiovasculares que ya conocemos, ¿verdad? Se encuentra también en la edad avanzada, el estrés mental tanto agudo como crónico, enfermedades autoinmunes crónicas, infecciones crónicas, agudas, virales y tejido tisular. Entonces vemos de que dentro de eso podemos observar de que la inflamación se vuelve como un mecanismo común que me va a vincular todos estos factores cardiovasculares, tanto tradicionales como emergentes, y me va a llevar a a una enfermedad cardiovascular a través de una enfermedad aterosclerótica que me puede llevar a una enfermedad coronaria, a un accidente cerebrovascular trombótico, tanto de las grandes arterias como incluso aneurismas cerebrales, ¿verdad? Bueno, siempre hablando un poquito de la disfunción endotelial, ¿verdad? El endotelio cumple una función sumamente importante. Dentro de estas tenemos propiedades antiinflamatorias y antitrombóticas. Se encarga también de la regulación de la permeabilidad de las moléculas circulantes y del tono vascular a través de liberación de sustancias tanto vasodilatadoras como constrictoras. Dentro de esos tenemos el óxido nítrico y también la endotelina. Aquí vamos a ver de que dentro de esa misma regulación, ¿verdad? Hay monocitos, ¿verdad?, que están en la circulación, que estos tienden a originarse tanto de la médula ósea como del vaso, y estas tienden a adherirse a la capa endotelial y buscan migrar hacia la íntima a través de la diapédesis y se van a diferenciar en macrófagos, ¿verdad? Como podemos observar en esta imagen. Esta imagen es sumamente interesante. Aquí observamos
¿verdad? La presencia de las moléculas de adhesión, tanto la intercelular, ¿verdad? Como la de adhesión celular vascular, que las podemos ver al lado derecho. Aquí vamos a ver de que esta regulación positiva, no solamente de las ICAM o las VCAM, como las vamos a llamar ahorita, sino que también de otras selectinas, ¿verdad? Que me va a promover, todo eso me van a promover la unión, el rodeamiento, la transmigración de las células inflamatorias, incluidos los monocitos y las células T auxiliares, ¿verdad? Entonces, estos prácticamente se van a ir a adherir a áreas de iniciación temprana de placa. Entonces, estos monocitos infiltrados luego se convierten en macrófagos residentes del espacio subendotelial. Como podemos observar esas MQs residentes, ¿verdad? Que son los macrófagos residentes. Ya un poquito más a nivel molecular, observamos al centro de la imagen, ¿verdad? La producción de los inflamosomas, ¿verdad? De que estos dependen específicamente de la proteína 3 del receptor similar al NOD o el NLRP3, que ya lo vamos a ver más adelante en las estrategias terapéuticas, en los macrófagos, eso se vuelve un paso sumamente importante para propagar la inflamación. Este al final se va a formar cuando los macrófagos son activados a través del factor nuclear kappa beta secundario a un estímulo secundario, a raíz de un estímulo secundario, como por ejemplo la hipoxia celular o incluso la presencia de cristales de colesterol, por ejemplo. Entonces, estos son activados y lo primero que va a ocurrir es la liberación de estas interleucinas, tanto 18 como 1B, que son los precursores de, o sea, si tenemos la pro-interleucina 1B, pro-interleucina 18, que estas luego se convierten en sus formas activas y estas son liberadas luego para liberar a su vez muchas células inflamatorias y también para producir interleucina 6, que al final esta me va a producir un aumento de la PCR que viene del hígado y me va a amplificar aún más la cascada inflamatoria dentro de la pared vascular, ¿verdad? Vamos a ver más adelante que esta PCR se vuelve uno de los marcadores, de los biomarcadores más importantes para la detección de la inflamación crónica. También podemos observar en esta imagen, ¿verdad? Células T y otras células inflamatorias dentro de estas, la célula T incluida. Tenemos los mastocitos, tenemos células dendríticas que también van a contribuir para ampliar y producir más señalización para mayor producción de citocina, ¿verdad? Dentro de estas podemos tener el interferón gamma, podemos tener el factor de necrosis tumoral alfa que también me va a modular la formación y el mismo crecimiento de la placa. Y al final vamos a tener una acumulación de macrófagos llenos de lípidos, como podemos observar en la imagen, en la esquina inferior derecha, que estos son macrófagos cargados de lípidos que se conocen como células espumosas o las foam cells que salen ahí y estas al final me van a conducir a un núcleo lipídico necrótico secundario. Y al final, ya cuando tenemos como la acumulación de todas estas, vamos a ir sumando, ¿verdad? Tenemos la interleucina 1B que se encarga de la producción de las metaloproteasas de matriz, tanto la 1, la 8, la 13, que prácticamente se encargan de degradar el colágeno de la capa fibrosa. Entonces me van a adelgazar esta capa haciendo la placa muchísimo más inestable y junto con el crecimiento del núcleo lipídico y el adelgazamiento de la capa fibrosa me va a dar, como les mencionaba, más inestabilidad de la capa de la placa. Esto me lleva a un mayor riesgo de ruptura, mayor riesgo de formación de trombos y al final pues una isquemia miocárdica y los síndromes coronarios agudos como ya los conocemos. Es importante hablar incluso de la calcificación de la placa que viene como resultado de esto, ¿verdad? Vamos a tener que la inflamación también me va a estimular el desarrollo de estas calcificaciones, ¿verdad? Tanto dentro de la lesión necrótica como una respuesta curativa a la misma activación inflamatoria del macrófago, es decir, la formación de las placas van a ser como una medida de protección del cuerpo, ¿verdad? Entonces, es importante conocer de dónde salen estas. A raíz de la muerte de los macrófagos y las células musculares lisas me van a liberar estas vesículas. Entonces, dentro de estas vesículas se vuelven como sitios para la nucleación y depósitos de cristales de hidroxiapatita que al final pueden agregarse en forma de microcalcificaciones de un tamaño más o menos de 50 microgramos y esos llegan a incrustarse en la capa fibrosa.
Entonces vamos a tener dos tipos de placas, de calcificaciones, perdón. Tenemos las macrocalcificaciones y las microcalcificaciones. Hablando siempre de las microcalcificaciones, vemos de que esas microcalcificaciones van a entrar en un ciclo como repetitivo, un ciclo vicioso. ¿Por qué? Porque la misma calcificación me va a estimular más la infiltración de más macrófagos, llevando al ciclo de la imagen que habíamos mencionado anteriormente, aumenta más ciclos de nucleación y la producción de nuevas calcificaciones. Estas al final van a contribuir incluso más a una inestabilidad mayor de la placa. Y para poder incluso estimular más la inestabilidad de estas microcalcificaciones, me van a ejercer también una presión mecánica dentro de la capa fibrosa. Ahora, ¿qué pasa con las macrocalcificaciones? Bueno, si hablamos de las microcalcificaciones en una etapa temprana, por lo general son de riesgo bajo, de ruptura, no porque las microcalcificaciones sean de riesgo bajo, sino porque están presentes en escasa cantidad. Y mientras persista la inflamación, obviamente el número va a ir aumentando y la extensión de la interfaz entre las regiones tanto rígidas como blandas va a ir aumentando y va a hacer que la placa se vuelva más inestable. Ahora, ¿qué pasa si estas calcificaciones se fusionan o si el tiempo pasa y sigue aumentando la inflamación, pero no hay ruptura? Pues entonces estas se van a fusionar en unas láminas grandes y densas y ahí estamos hablando de macrocalcificaciones, que estas van a tener por lo general una interfaz más pequeña, van a tener un riesgo reducido de ruptura, ¿verdad? Progresando así a una lesión de alto riesgo, obviamente, ¿verdad? Pero al final sigue siendo estable. Eh, y subrayo esto porque si bien es cierto, es una placa estable, no deja de ser una placa vulnerable, que es lo que vamos a hablar ahorita. Para hablar de la estabilidad de la capa fibrosa, pues vamos a necesitar, entre muchas cosas, ¿verdad? La actividad de la enzima lisiloxidasa, ¿verdad? Que es expresada por las células endoteliales. Y vemos de que los niveles elevados de esta LOX está asociado con mayor estabilidad de la placa, ¿verdad? Y del mismo proceso de curación. Pero si podemos ver en el algoritmo ¿verdad? Que tenemos al lado derecho, cuando tenemos citoquinas proinflamatorias, ¿verdad? Que ya hablamos, ¿verdad? De que los monocitos se convierten en macrófagos, los mismos macrófagos, a través de la estimulación de las células proinflamatorias, van a producir mayor secreción de metaloproteinasas, que ya hablamos que son las encargadas de la disfunción endotelial porque me adelgazan la capa fibrosa. Van a causar disminución de la actividad de la enzima lisiloxidasa y también la apoptosis celular y las microcalcificaciones, ¿verdad? Vemos de que si el tiempo pasa, pues se convierte en un fibroateroma estable o con una placa estable, pero si esta inflamación persiste, entonces van a haber varios ciclos posteriores de infiltración de monocitos que se van a ir a diferenciar en macrófagos, que pasan por la misma muerte celular y que lleva a la formación de mayor cantidad de microcalcificaciones a la par de la misma macrocalcificación, lo que hacen que la placa se vuelva siempre vulnerable y partes de esas se vuelvan inestables. Al final terminando en una ruptura de la placa que me va a causar un IAM con elevación del ST o a una erosión de la placa que me va a causar un IAM sin elevación del ST. Ahora, hay varios, a raíz de esto, pues surgieron ciertas preguntas, pues, ¿qué pasaría si nosotros identificamos, ¿verdad? A través de angiografía, la, la, si nosotros identificamos las placas que son de mayor riesgo y si vamos y hacemos un tratamiento dirigido a estas, ¿verdad? ¿Se podría disminuir el riesgo cardiovascular en estos pacientes? Y ya vamos a ver la respuesta. Esto surgió, ¿verdad? Debido a que aproximadamente 2/3 de los eventos coronarios agudos están asociados a placas vulnerables o de alto riesgo. Y por ende, trataron de ver si se podían tratar estas placas primero, pero lamentablemente el tratamiento de estas, identificar a través de angiografía y tratar colocando stents coronarios, ¿verdad? O tratando de reducirlas, no dio el resultado que ellos buscaban. Y tampoco redujo el riesgo de un infarto al miocardio. Hubo otro estudio
¿verdad? Que es este que trataron de, a través de intervenciones coronarias percutáneas en pacientes con enfermedad coronaria obstructiva estable, ¿verdad? Y ver si ellos podían de alguna forma reducir el riesgo cardiovascular y la disminución de los eventos coronarios posteriores. Y sí se fijaron que ellos, a pesar de tener infartos del miocardio previo y enfermedades multivaso, solamente la revascularización completa de las lesiones culpables y las no culpables con una intervención coronaria percutánea en comparación con el tratamiento de la ICP, y no solamente la lesión culpable, lograron reducir sustancialmente el riesgo de eventos coronarios posteriores. Entonces pareciera que la única forma de lograr reducir estos eventos coronarios posteriores es a través de una revascularización completa, ¿verdad? Y entonces, si estamos hablando de pacientes que tienen un alto riesgo, ¿verdad? Sería de estar haciendo revascularizaciones de forma continua para evitar o para reducir el riesgo cardiovascular, ¿verdad? Lo que incluso en este estudio ellos confirman de que no es algo factible. Ahora, ya que hablamos un poquito, ¿verdad?, de la fisiopatología, de cómo es que ocurre, entonces ya podemos hablar un poco del origen de la inflamación. ¿A qué se debe esta inflamación? Como podemos observar, es multifactorial. Tenemos ahí dislipidemia, tenemos el tabaquismo, tenemos especies reactivas de oxígeno, tenemos diabetes asociada a la resistencia a la insulina, tenemos la obesidad, ¿verdad?, a través del tejido adiposo visceral, tenemos la grasa perivascular y tenemos la microbioma intestinal. Ok, comenzando con el rol de los genes. ¿Cuáles son los genes que van a estar implicados acá o existen o no hay? Se ha identificado, ¿verdad?, de que la conexión genética que se tiene con la inflamación crónica está más que todo dirigida a la codificación de la interleucina 1 alfa y la 1 beta que están presentes en el cromosoma 2. En un estudio por Van Dyke y colaboradores, ellos estudiaron 103 mujeres afroamericanas y 380 caucásicos y encontraron ciertas diferencias entre ambas razas y encontraron de que había una diferencia en cuanto a polimorfismos en 52 polimorfismos de un solo nucleótido asociado con vías inflamatorias clave. Entonces ahí notaron ellos de que había un aumento de la expresión genética tanto de la interleucina 1 proinflamatoria y una reducción de la interleucina 10 que es antiinflamatoria en la población afroamericana a diferencia de la caucásica. Ese otro estudio que es el estudio Cantos, como podemos observar acá, ellos lo que intentaron, ¿verdad?, es la terapia con un anticuerpo, con el cananicumab, que lo vamos a ver más adelante, eh, para la enfermedad aterosclerótica. Ellos prácticamente hicieron un estudio doble ciego, ¿verdad?, con cananicumab, ¿verdad?, que es un anticuerpo monoclonal terapéutico que está dirigido específicamente a la 1 beta. Y aquí participaron más de 10.000 pacientes, ¿verdad? Entonces ellos lo que vieron era la capacidad de disminuir los niveles de PCR, que en esos pacientes todos tenían niveles de PCR mayores de 2 miligramos por litro. Y ellos tomaron 3 diferentes dosis de cananicumab, fueron de 50, de 150 y de 300 miligramos, y ellos la administraron de forma subcutánea por 3 meses. El criterio de valoración de ellos pues prácticamente fue ver si había reducción de los infartos mortales, de los ACVs mortales y de las muertes cardiovasculares en general. Y notaron de que había una reducción importante de forma ascendente, ¿verdad?, con la diferencia de la dosis de cananicumab con respecto a los grupos de placebo. Sin embargo, bien importante mencionar de que no todas las personas asignadas al azar al cananicumab experimentaron una reducción de la PCR. Es decir, sí hubo una reducción, pero no en todas las personas, lo que nos lleva a pensar de que sí es importante la comprensión de estos polimorfismos genéticos que puede alojar un poco o nos puede dar o nos puede arrojar a luz más bien posibles mecanismos por los cuales algunas personas pueden tener diferentes respuestas a las terapias inflamatorias. Ahora,
cómo el estilo de vida me va a contribuir a la inflamación, comenzando por el tabaquismo. Aquí creo que esto se maneja de manera bastante amplia, ¿verdad? Pero siempre es importante recordarlo de que el tabaquismo tiene agentes mutagénicos importantes, carcinógenos, citotóxicos y también compuestos antigénicos radicales y radicales libres a respuesta inflamatoria. Hay un aumento agudo de los recuentos de la actividad de neutrófilos y células T circulantes. La nicotina por sí sola causa producción de factores de necrosis tumoral alfa, interleucina 1B, interleucina 6 a través de la inhibición del receptor nicotínico de la acetilcolina alfa 7 en los macrófagos. Me causa una inflamación local en el parénquima pulmonar y me eleva los niveles de PCR y fibrinógeno, y sin hablar del mayor recuento de los leucocitos que este produce. Ahora, hablando un poco de la dieta, el sedentarismo, la falta de ejercicio, obesidad e inflamación, se conoce, ¿verdad?, de que en personas con resistencia a la insulina o incluso diabetes tipo 2 van a tener, y que aparte tienen una dieta rica de grasas saturadas, todo eso está asociado con niveles más altos de interleucina 6, de los ICAM y de las VCAM en estos pacientes. También aquellos pacientes que tienen un consumo de alimentos que tenga un índice glucémico alto, también están asociados a niveles más altos de estrés oxidativo y también aumento en la activación del factor nuclear kappa beta, ¿verdad? Que ya lo habíamos mencionado anteriormente, asociado a mayor producción de factor de necrosis tumoral alfa, interleucina, citoquinas proinflamatorias. Pero que también se ha observado que una dieta rica en fibra, ácidos grasos y polisaturadas como el alfa-linoleico se asoció con una reducción de la PCR, disminución de la VCAM1 y de la selectina en comparación con una dieta más rica en ácido linoleico. Ahora, en la imagen que vemos en la pantalla podemos observar, ¿verdad?, los factores de riesgo para diabetes tipo 2. Como podemos observar, pues aquí vemos los no modificables, que esto creo que desde la Escuela de Medicina pues siempre lo hemos manejado. Se habla de que los no modificables están los antecedentes étnicos, la predisposición genética, los modificables, obesidad, actividad física y una dieta poco saludable, pero pocas veces nos ponemos a desplegar ¿en qué consisten estos factores de riesgo? Pues esta imagen logra desplegar esto. Podemos ver los cambios patológicos que están asociados a una perpetuación de la disfunción de la insulina. Ahí podemos observar en la línea azul la genética que ya hablamos, ¿verdad? Cuando hay alteraciones genéticas específicamente a nivel del cromosoma 2 que están asociadas a la interleucina 1B y la interleucina 6 también. Otros factores genéticos que pueden incluso producir disminución de la secreción de insulina o de la acción de la insulina. Tenemos disfunción mitocondrial, ¿verdad?, donde hay una alteración entre la fusión y fisión. Estos al final pues van a tener como mecanismo común o final común la memoria metabólica. Asimismo, tenemos la disbiosis intestinal que, como podemos observar, está presente tanto tiene como factor de riesgo tanto los modificables como los no modificables, y esto, la misma disbiosis intestinal me va a producir un aumento de las citocinas proinflamatorias como el factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 10, interleucina 6, ¿verdad? Me activan al final vías proinflamatorias que causan cambios epigenéticos a largo plazo, también afectando la memoria metabólica. Vemos que la inflamación tiene un efecto directo sobre la memoria metabólica y también sobre la activación de vías proinflamatorias. Y vemos de que la misma obesidad, la actividad física baja, las dietas poco saludables también me van a causar un aumento de las especies reactivas de oxígeno, ¿verdad? Esto me va a activar la vía de los polioles, aumentando los productos de glicación avanzada, ¿verdad? Los receptores de estos, ¿verdad? Y la vía de la exosamina. Todos estos al final me van a causar o van a contribuir a la memoria metabólica, causándome disregulación del ARN mensajero, que ya vamos a ver más adelante, que es una de las estrategias terapéuticas que están implicadas en este cuadro inflamatorio. Como podemos observar, causan disminución de la secreción de insulina, disminución de la célula beta, de la masa de la célula beta y metilación de las histionas. Me causa también esta memoria metabólica aumento de la respuesta inflamatoria y también aumento de las especies reactivas de oxígeno, aumentando los productos de glicación avanzada y daño directo al ADN y a la cadena respiratoria. Ahora,
Siempre hablando de obesidad e inflamación y con respecto al tejido adiposo, vemos de que en un estado de alimentación normal, los receptores GLUT4 me van a permitir la absorción de la glucosa al torrente sanguíneo en los adipocitos. Se va a activar la glicólisis y se produce el glicerol trifosfato y se incorpora a las vías lipogénicas, ¿verdad? Se esterifica y en forma de TH-glicerol se almacena en gotitas de lípidos. Pero el tejido adiposo con resistencia a la insulina, me lleva a conducir a una supresión deficiente de esta lipólisis y una absorción de la glucosa alterada y una mayor liberación de ácidos grasos libres en plasma, incluso en presencia de niveles altos de insulina, ¿verdad? Que es lo que vemos en los pacientes con resistencia a la insulina. Estos al final se van a ir acumulando en otros tejidos como el músculo liso o incluso el hígado. Entonces, al final, esos ácidos grasos libres se van a ir a acumular, alteran la señalización de la insulina, alteran la gluconeogénesis hepática y altera la respuesta de la insulina estimulada por glucosa y al final va a llegar a acumularse, ¿verdad? Va a causar hígado graso o en los pacientes que están con una resistencia a la insulina avanzada, incluso a producir una hiperglicemia ya manifiesta. Aquí, como podemos observar en esta imagen, vemos de que el aumento normal de la masa del tejido adiposo y en el tamaño de los adipocitos se van a correlacionar también con una vascularización patológica, con hipoxia, fibrosis y la inflamación mediada por macrófagos. Si vemos en la primera imagen, la imagen de la izquierda, vemos cómo se comporta el tejido adiposo saludable bajo la estimulación de la insulina. Vemos de que está asociado con aumento de la captación de glucosa, aumento de la síntesis de triglicéridos, disminución de la liberación de los ácidos grasos libres, disminución de la hipoxia, disminución de las citoquinas antiinflamatorias y disminución de las proinflamatorias, de los macrófagos proinflamatorios también. Pero ¿qué ocurre con el tejido adiposo, en este caso hipertrófico, ¿verdad? Un tejido hipóxico prácticamente. Si, como podemos observar ahí en la leyenda, tenemos adipocitos muertos, tenemos acumulación de macrófagos tanto anti como proinflamatorios. Entonces, esto va a causar una disminución de la captación de glucosa, disminución de la síntesis de triglicéridos, aumento de la liberación de los ácidos grasos libres, como ya observamos, aumento de la hipoxia que me lleva a muerte de los adipocitos y aumento de las citoquinas, tanto las antiinflamatorias como las proinflamatorias. Ahora, quiero ver, sí. Ahora, la actividad física, en este caso, es sumamente importante, ¿verdad? Porque hay una asociación directa entre la obesidad y la diabetes tipo 2, ¿verdad? Que se asocian a un aumento de marcadores inflamatorios con los marcadores inflamatorios crónicos, ¿verdad? De bajo grado. Aquí las moléculas proinflamatorias que están asociadas van a ser otra vez la PCR, la interleucina 6, el factor de necrosis tumoral alfa y la interleucina 1, ¿verdad? Que está presente en respuesta autoinmune de la célula beta del páncreas, en la inhibición de la función de la célula beta y en activación de la transcripción del factor nuclear kappa beta que inhibe la función de la célula beta y me promueve la apoptosis. Entonces, a raíz de esto hay estudios que están tratando de orientar el tratamiento a la eliminación o a la disminución del inflamasoma, ¿verdad? Que ya lo vamos a ver más adelante. Los beneficios del ejercicio regular en este caso, ¿verdad? Existe ya lo vamos a ver con más detalle un poquito más adelante, pero el ejercicio se sabe, ¿verdad? De que mejora la producción de las citoquinas proinflamatorias, aumenta los antagonistas del receptor de interleucina 1, ¿verdad? Y el receptor de factor de necrosis tumoral soluble, que son antagonistas del factor de necrosis tumoral alfa y la interleucina 1. También hay reducción de la interleucina 6, la 18, PCR, junto con niveles más bajos de leptina. Y induce la síntesis de antioxidantes como el glutatión también y la iricina, que también es secretada por el músculo esquelético y el tejido adiposo en respuesta al ejercicio, ¿verdad? Entonces, el mismo ejercicio nos sirve para mejorar la resistencia a la insulina, nos sirve para disminuir la inflamación crónica y como vamos a ver más adelante, la clave aquí, la palabra clave es ejercicio regular, no es el ejercicio una vez al mes, ¿verdad?
Siempre hablando bueno, hablando un poquito de la dislipidemia, ¿verdad? Prácticamente la imagen de arriba es la que ya observamos. Ahorita nos vamos a enfocar más que todo en la parte de los kilomicrones. Si recordamos, los kilomicrones son los encargados, ¿verdad?, de entregar los lípidos de la dieta y las fuentes de lípidos biliares del hígado. Y estas, al entrar a la circulación, pues van a adquirir las apoenzimas, ¿verdad? Que tenemos la ApoE, la C1, la C2, la C3, de los HDL circulantes, ¿verdad? En la resistencia a la insulina hay un deterioro de este almacenamiento de la grasa del tejido adiposo y hay mayor liberación de ácidos grasos libres de las mismas reservas de los adipocitos. Estos ácidos grasos libres, al final, los que son liberados, son abordados por los mismos hepatocitos a las mitocondrias y sufren una beta oxidación y son reasimilados en forma de triglicéridos para poder ensamblar nuevas partículas, ¿verdad? Pero al final las partículas que son reensambladas son las partículas de VLDL. Entonces, digamos que la producción final de este exceso de ácido graso libre va a ser producción de VLDL. Entonces, normalmente, ¿qué es lo que ocurriría? Normalmente, estas partículas de VLDL se van a incorporar a la ApoC2, que viene siendo un activador de la lipoproteína lipasa, y se va a encargar de la hidrólisis de esto, ¿verdad? Y también de la ApoE para las HDL. Y esto va a permitir de que las VLDL se lipolicen progresivamente y vayan generando, al final, como podemos observar en la línea superior, la producción de las LDL de tamaño normal con todo su receptor, que al final las LDL pues van a ser captadas nuevamente por el hepatocito para su reciclaje, por así decirlo. Pero en el caso, en un entorno inflamatorio, el metabolismo de las lipoproteínas se va a desplazar desde este LDL de un tamaño grande, normal, con todo ese receptor, hacia unas subfracciones, que son los SLDL, que son subfracciones más pequeñas y esas no tienen, algunos de esos carecen del receptor o tienen una menor afinidad por el receptor de la LDL específico del hígado. Entonces, lo que va a terminar ocurriendo es que no se va a reciclar. Esas propiedades de estos SLDL le dan un aumento a la exposición de la pared arterial y van a favorecer la modificación intravascular heterogénica, incluyendo la oxidación, y eso las convierte en células proinflamatorias y activadoras. Y esto nos tiene que llamar la atención, ¿verdad? Porque entonces le quitamos esa capacidad al cuerpo, o más bien el hígado pierde esa capacidad de poder reconocer LDLs y lo que va quedando pues prácticamente se va acumulando. Y es importante mencionarlo, ¿verdad? Porque eso es al final lo que va a terminar causando pues una mayor alteración del metabolismo de los carbohidratos. Ahora, ¿cuáles son los marcadores sanguíneos de la inflamación? Ahorita ya nos pasamos un poquito más a la parte de diagnóstico. Sí hay formas de medir esta inflamación, ¿verdad? En estos pacientes, la que está a la cabeza, pues, es la PCR. Tomando en cuenta que la PCR junto con las otras citoquinas proinflamatorias como la interleucina 1 e interleucina 6, el factor de necrosis tumoral alfa, eh, que estas últimas no han sido o no han tenido más bien un éxito o no se han comprobado como biomarcadores sanguíneos tan potentes como la PCR, ¿verdad? Esta PCR es de origen hepático y es una respuesta a la misma producción de citoquina, ¿verdad? Como las que ya mencionamos, y nos sirve también como un predictor de riesgo cardiovascular. Luego tenemos la mieloperoxidasa, ¿verdad? Que esta está encargada del catabolismo y de catalizar la oxidación y la peroxintrosación de las dianas moleculares. Es liberada localmente por las células inflamatorias, por lo cual sirve como un biomarcador de inflamación y me induce la oxidación de los LDL, altera la ApoA1 y la inactivación de los HDL. Luego tenemos la fosfolipasa A2 asociada a lipoproteína, ¿verdad? Que esta es producida por macrófagos o por células espumosas dentro de las placas ateroscleróticas, activa el catabolismo de los fosfolípidos oxidados, también la liberación de los ácidos grasos oxidados proinflamatorios proaterogénicos y la lisofosfatidilcolina. Induce el estrés oxidativo y es transportado por el LDL unido al componente de la ApoB100.
En ese caso, pues se ha visto, o sea, se realizó un estudio, ¿verdad?, en pacientes de 55, de pacientes de 55 años que fueron ingresados y se notó de que los niveles más elevados de este LPPLA2 estaba asociado a a un riesgo mayor de desarrollar eventos cardiovasculares, a diferencia de los controles, ¿verdad?, específicos, independientemente de los valores de colesterol no HDL. Luego tenemos el N-óxido de trimetilamina, el TMAO, que se ha visto más que todo en individuos que tienen un mayor consumo dietético de L-carnitina y colina. La L-carnitina está presente más que todo en las carnes rojas y la colina en que se encuentra en huevos, que se está presente y también están presentes en alimentos basados en alimentos de origen animal, pero que también pueden estar presentes en las plantas. Prácticamente después de la ingesta hay bacterias que están como en el intestino de esos animales que convierten estos componentes en trimetilamina, y este es absorbido y es convertido por las flavinas que contienen la monoxigenasa 3, y también esta luego se convierte en el TMAO, por lo cual se puede medir como un marcador inflamatorio. Ese está aumentado o aumenta más bien la captación de los LDL por los macrófagos, y está acelerado en la formación de las células espumosas también. Y como podemos observar, también está presente en la activación de citoquinas proinflamatorias, ¿verdad? Como de las MAP quinasas y el factor kappa beta. En cuanto a los biomarcadores de imagen, pues se puede realizar también por estudios de imagen a través, ¿verdad?, de la fluorodesoxiglucosa, que este es un análogo de glucosa que me va a identificar, como podemos observar ahí, los macrófagos metabólicamente activos, o más bien las células metabólicamente activas, en este caso son los macrófagos, y como resultado las placas ateroscleróticas inflamadas de alta densidad tienen una mayor captación de 18-fluorodesoxiglucosa en las imágenes con PET. Se pueden incluso, y se ha visto, ¿verdad?, de que en comparación con pacientes sanos, pues hay una mayor captación específicamente a nivel de arterias carótidas y de la aorta ascendente, en aquellos pacientes que tienen un riesgo, y aquellos que los presentan tienen un riesgo de más del 60% de presentar enfermedades coronarias, a diferencia de los pacientes que no tenían antecedentes de enfermedad cardiovascular previa. En un análisis de subgrupos del estudio de progresión de la aterosclerosis subclínica temprana, ¿verdad?, los individuos con mayor número de factores de riesgo tuvieron una mayor captación en las arterias femoral, ilíaca, aórtica y carótida, ¿verdad? Entonces, sí se vuelve un marcador bastante importante. También es de mencionar, ¿verdad?, de que hay otros trazadores, ¿verdad?, como en este caso podemos observar ahí, ¿verdad?, el dotatate, que también es más que todo orientado a los receptores de somatostatina, ¿verdad? Pero que también me miden la actividad de macrófagos, de citoquinas metabólicamente activas, como son los macrófagos, ¿verdad? También se tiene como parte de estos estudios, ¿verdad?, el tejido adiposo perivascular. Aquí prácticamente se observa una alta atenuación de la grasa perivascular alrededor de las arterias coronarias, tanto anterior, izquierda y derecha, y esto, si se encuentra, se asocia con un mayor riesgo de mortalidad por todas las causas, ¿verdad? Y si se correlaciona con la PCR, pues tiene incluso más validez. Ahora, cómo abordar la inflamación en una práctica clínica. A veces puede ser difícil, ¿verdad?, abordarlo porque no sabemos cómo identificarlo, cómo orientar a los pacientes. Pues lo principal es el abordaje no farmacológico. Pues tenemos la dieta, ¿verdad? Aquí se recomienda, se ha visto, ¿verdad?, de que la dieta mediterránea es la más exitosa para la reducción de la PCR, interleucina 6, también el ICAM-1 y el aumento de la adiponectina. Se observó también de que una dieta vegana de 8 semanas se relacionó con una reducción significativa del 32% de la PCR, pero no mejoró los niveles glicémicos, si ese era nuestro objetivo, tampoco la pérdida de peso y tampoco mejoró el perfil lipídico en comparación con una dieta recomendada por la AHA. Según la AHA del 2019, ellos recomiendan de que la dieta sea más a base de frutas, verduras, legumbres, frutos secos, cereales integrales y pescado, y ya que estos estaban asociados a una disminución de la PCR, ellos recomiendan también minimizar la carne, carbohidratos refinados y reemplazar las grasas saturadas con las monoinsaturadas o las poliinsaturadas de la dieta.
La actividad física, sumamente importante, ¿verdad? Aquí al menos 150 minutos de ejercicio de intensidad moderada o 75 minutos de ejercicio de intensidad vigorosa por semana. Este me induce lipólisis, estimula oxidación de ácidos grasos y aumenta la sensibilidad de la insulina. Aumenta también la producción de la adiponectina y mejora la función endotelial. Muy interesante tomar en cuenta, ¿verdad?, de que el ejercicio, y por eso les mencionaba anteriormente que el ejercicio debe ser de manera regular, ya que el ejercicio, digamos, de ocasional o el ejercicio de una sola vez, lo que va a causar es un aumento de la producción de la interleucina 6, que ya sabemos de que es una citoquina proinflamatoria. No solo eso, sino que también aumentan los niveles de interleucina 1B y factor de necrosis tumoral alfa. Pero a medida el ejercicio se vuelve regular, hay producción más nivelada de citoquinas antiinflamatorias junto con las proinflamatorias y progresivamente se va invirtiendo esto, ¿verdad?, hacia citoquinas antiinflamatorias más que las proinflamatorias, ¿verdad? Lo cual hace importante que el ejercicio sea regular. La pérdida de peso, pues también hay un ensayo controlado aleatorizado de 60 mujeres obesas sin diabetes, hipertensión o hiperlipidemia. Ellos hicieron una asignación aleatoria a una reducción de peso del 10% mediante una dieta mediterránea de bajo contenido energético y con aumento de la actividad física. Ellos observaron que hubo una reducción de 1.1 picogramos por mililitro en los niveles de interleucina 6, 1.6 miligramos por litro en los niveles de PCR y aumento de la adiponectina en 2.2 microgramos por mililitro, lo cual es sumamente importante, ¿verdad?, en estos pacientes. Ahora, la terapéutica farmacológica, quizás en honor al tiempo, solamente la voy a mencionar rapidito. Tenemos, ¿verdad?, terapias que sí han notado una mejoría, ¿verdad? Como, por ejemplo, la colchicina, las estatinas, así lo voy a mencionar, el cananicumab, los inhibidores de la PCSK9. Tenemos aquellas que no han demostrado una mejoría tan importante, ¿verdad?, como el metrotexate, los inhibidores de la fosfolipasa A2, como son el darapladib y también el varispladib. Tenemos los manipod, ¿verdad?, que son inhibidores de las mapquinasas. Tenemos el atreleutón, que tiene una inhibición de la formación de leucotrienos, y los AINE, ¿verdad?, como tenemos el salsalato. Y hay otras direcciones más a futuro, ¿verdad? Como son la modificación de los microbiomas intestinales, los inhibidores de los inflamosomas, la terapia de microARN, el omega 3 y otras terapias. En cuanto a las estatinas, pues vemos de que las estatinas tienen la capacidad antiinflamatoria que muchas veces no les atribuimos, ¿verdad? Estas me inhiben la beta hidroxibeta metilglutaril coenzima A reductasa, que esta me cataliza el paso limitante de la velocidad de la biosíntesis hepática del colesterol, regulan a la baja la expresión de citoquinas proinflamatorias, la 1B, el factor de necrosis tumoral alfa y la interleucina 6, reducen la inflamación de la pared vascular a la baja y baja también, perdón, las expresiones moleculares de la adhesión a través de la ICAM y la VCAM y mejoran la biodisponibilidad del óxido nítrico al regular el alza del óxido nítrico sintasa. Hay un par de estudios, ¿verdad?, que me llamaron la atención, ¿verdad?, a la hora de hacer esta revisión bibliográfica. Uno de esos es el estudio Júpiter, que se realizó allá por el 2008, donde ellos asignaron a pacientes de forma aleatoria dosis bajas de rosuvastatina y notaron que había una reducción del 37% en la PCR y una reducción del 50% en la concentración de LDL durante todo el ensayo y una reducción significativa del 44% en el riesgo relativo de los eventos isquémicos en comparación con placebo. Por otro lado, tenemos el estudio Prove It, que ese ya es del 2019, si no mal recuerdo, que se tomaron individuos que habían logrado niveles de LDL en menos de 70 miligramos por decilitro y notaron que hubo un porcentaje más alto de individuos aleatorizados con atorvastatina 80 miligramos al día que también lograron niveles de PCR menores de 2 en comparación con individuos con pravastatina, ¿verdad? En este caso fue la atorvastatina versus la pravastatina. Luego tenemos la inhibición de la interleucina 1B, ¿verdad? Con el cananicumab volvemos a mencionar otra vez el ensayo CANTOS. Aquí, como habíamos mencionado, es un anticuerpo monoclonal que tiene una afinidad específica de la interleucina 1B
Su estructura le permite unirse específicamente a la interleucina 1B humana y de esa forma bloquear la interacción de estas citoquinas o receptores sin tener un efecto sobre la interleucina, sobre la interleucina 1A. Y ya después de una media de seguimiento en este estudio de 3,7 años, el cananicumab en una dosis de 150 miligramos logró reducir en un 15% el riesgo de los eventos mayores cardiovasculares en comparación con el placebo. Si recordamos, ¿verdad? También la activación del inflamosoma me va a convertir la interleucina 1B a su forma activa de la PRO a la interleucina 1B y esta me promueve una amplia señalización de citoquinas proinflamatorias, ¿verdad? Entonces la inhibición de la interleucina 1B parece ser una terapia bastante prometedora. Luego tenemos la colchicina, ¿verdad? De que esta prácticamente es una terapia antiinflamatoria, es la única terapia antiinflamatoria no dirigida que hasta la fecha ha demostrado reducir los eventos cardiovasculares en pacientes con una enfermedad cardiovascular establecida. Esta lo hace a través de dos diferentes mecanismos. Uno, me inhibe la polimerización de los microtúbulos que esto en las células inmunes prácticamente les afecta su movilidad celular, la adhesión y la activación, y también me inhibe la vía del inflamosoma, ¿verdad? Entonces también disminuyéndome de una forma quizás indirecta la producción de la interleucina 1B. En este estudio que vemos acá del 2020, se tomaron 532 pacientes con enfermedad arterial coronaria estable, ya en terapia con estatinas y antiplaquetarios, y a estos se les asignaron de forma aleatoria 0,5 miligramos de colchicina por día versus ningún tratamiento, ¿verdad? Y ellos observaron que hubo una reducción del riesgo relativo del 67% en los eventos mayores después de 3 años. Hay otros estudios que han tratado de replicar esto, ¿verdad? Hay otro estudio que me llamó la atención, que no lo coloqué aquí, pero es el estudio Colcott, que demostró que había un beneficio con colchicina, pero que ese beneficio era restringido en aquellos pacientes, porque ellos lo que hicieron fue iniciar la colchicina post-IAM. Entonces vieron de que el beneficio en los pacientes post-infarto agudo del miocardio era mejor si se iniciaba la colchicina en los primeros 3 días después del infarto, a diferencia de los que no la tenían. Ahora, una pequeña mirada hacia el futuro. Hay otros estudios, ¿verdad? Que a raíz de este estudio que les mencioné, ¿verdad? Han tratado de comparar la colchicina con otros tipos de medicamentos, como por ejemplo este STEMI Synergy, que están buscando comparar la colchicina con la espironolactona, ¿verdad? Que al momento pues no está disponible todavía. Y otro, como es el estudio CONVINCE, ¿verdad? Que están tratando de utilizar la colchicina como forma de prevención de una inflamación vascular en un evento embólico no cardíaco. Y al final, pues vamos a solamente a mencionar, ¿verdad? Algunos medicamentos, ¿verdad? Como los inhibidores de la PCSK9, ¿verdad? Que son básicamente medicamentos que pertenecen a la familia de los anticuerpos monoclonales, ¿verdad? Estas prácticamente se va a expresar en el hígado y destruye los receptores del LDL. Entonces, al final, el PCSK9 se une al receptor del LDL y este me provoca una degradación del receptor y un aumento de los niveles de colesterol de LDL en sangre. Entonces, al inhibir el PCSK9, estamos permitiendo de que haya una mayor degradación de los LDL. En fin, dentro de estos tenemos el evolocumab, que es el más comúnmente utilizado, y el alirocumab también, ¿verdad? En estudios pues recientes pues también podemos tener las modificaciones, perdón, tenemos las modificaciones de la microbiota intestinal, ¿verdad? Tenemos inhibidores de los inflamasomas, ¿verdad? Que ya los medios los habíamos mencionado, que esos básicamente pueden tener la ventaja en evitar una inmunosupresión no deseada, ¿verdad? Como se observa con los demás medicamentos, ¿verdad? Que ese puede ser uno de los efectos secundarios, como por ejemplo dosis altas del metotrexate, ¿verdad? Que hay aún un riesgo mayor de infecciones ya por el efecto inmunosupresor que contiene. Luego tenemos los EPA, ¿verdad? Que es básicamente el ácido eicosapentanoico de altamente purificado, básicamente el omega 3, variantes del omega 3, que ellos recomiendan que 4 gramos al día puede lograr una reducción, o se ha observado que causan una reducción significativa del 25% en los eventos isquémicos y también en la mortalidad en comparación con el placebo. Y en conclusión, pues
Es un tema bastante extenso, de bastante información, pero si se pudiera resumir en 4 puntos, uno es que la inflamación crónica es un mecanismo clave que me va a impulsar, pues, las enfermedades cardiovasculares, ¿verdad? Se ha demostrado que el estilo de vida saludable para el corazón, que incluye dieta, ejercicio, pérdida de peso y abstinencia del tabaquismo, me va a reducir los niveles séricos y los biomarcadores inflamatorios. Existe un número limitado de agentes antiinflamatorios como tal que han mostrado resultados prometedores para reducir el riesgo de las enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, hay que mencionar, ¿verdad?, de que a la fecha no hay medicamentos aprobados por la FDA que sean específicamente dirigidos a la disminución de la inflamación como tal. Y al final, pues nuestro objetivo debe de ser reducir esta inflamación de forma segura, sin inmunosupresión, que a la fecha pues parece ser un obstáculo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Procedo a la lectura de las preguntas que tenemos a través del chat. Buenas tardes, felicitaciones por tan importante ponencia. Mi consulta se relaciona con la obesidad sin resistencia a insulina. ¿Existe un fenotipo metabólicamente saludable? Esa es la primera pregunta. Ok, sí se sabe de que la obesidad es básicamente el resultado de una resistencia a la insulina en progreso. No se habla de un fenotipo saludable de obesidad, ¿verdad? Sino que más bien la obesidad es el resultado de. Entonces, creo que es la mejor forma de abordar esto es desde el punto de vista de qué es lo que me llevó a la obesidad. Ya vimos en la presentación, ¿verdad?, de que los cambios que hay a nivel del tejido adiposo, ¿verdad? Todas lo mismo que me lleva a la resistencia a la insulina como resultado de la, de la inflamación crónica y la misma acumulación, más bien, o el mismo estado hiperinsulinémico en el que se encuentran estos pacientes va a llevar en algún momento a que el paciente pues acumule de peso y que tenga este fenotipo específico. Entonces yo creo que no sería adecuado ver a un paciente que está con un cierto grado de obesidad digamos, asumir, ¿verdad?, de que no hay una resistencia a la insulina. Casi siempre cuando lo identificamos, el sobrepeso o la obesidad, estamos ante una resistencia a la insulina. Y este tipo de estudios, o si lo vemos desde el punto de vista de la inflamación, valdría la pena incluso si quisiéramos investigar, bueno, digamos, no hay una resistencia a la insulina como tal, por ejemplo, a través del índice OMA todavía, o digamos que el valor está levemente o muy cerca del 2 que es el punto de corte, o levemente arriba del 2 del índice OMA, podríamos buscar a través de la inflamación, a través de los niveles de PCR, si existe un cuadro inflamatorio de base que nos podría estar indicando que este paciente pues ya va en camino hacia una enfermedad cardiometabólica. Lo otro que hay que tomar en cuenta, ¿verdad?, es no ver solamente al paciente como paciente, sino que ir más allá y ver también los antecedentes familiares. Por ejemplo, si tenemos un paciente con obesidad, digamos, no diabético, entre comillas, no hipertenso, entre comillas, ¿verdad? Pero estamos viendo un síndrome metabólico y decimos, bueno, parece un fenotipo igual, entre comillas, sano, pero luego preguntamos, ok, ¿y su papá cómo es? ¿Y su mamá cómo es? Ah, sí, todos han sido gorditos en mi familia. Ah, ¿y en su familia cuántos diabéticos hay? Mire que mi mamá es diabética, mi papá es diabético, tengo tíos hipertensos, hermanos hipertensos. Entonces ahí vamos viendo un patrón, ¿verdad? Vamos viendo que hay algo y ya estuvimos viendo de que la genética juega un rol sumamente importante en la determinación de la inflamación crónica, ¿verdad? Entonces, creo yo que no es algo que pudiéramos identificar en una primera consulta. Tendríamos que investigar verdaderamente cuál es el motivo de la obesidad de este paciente y si es una obesidad por resistencia a la insulina, identificarla, si es una obesidad central, identificarla, ¿verdad? Pero no creo que sería correcto hablar de un fenotipo sano de obesidad. Muchas gracias. Siempre relacionado está la pregunta, ¿cuáles son los factores que provocan insulinoresistencia sin obesidad? Bueno, eh,
en la imagen que vimos, ¿verdad? Donde hablábamos de los factores modificables, no modificables, creo que ahí pudiéramos mencionarlo, ¿verdad? Sí, dentro de los no modificables está la genética, ¿verdad? Está la etnia, por ejemplo, como hablábamos de que los genes implicados en la formación de las interleucinas proinflamatorias están, o más bien modificaciones a nivel del cromosoma 2 me podrían dar patrones más propensos a la proinflamación, ¿verdad? Que me podrían generar una inflamación sistémica y esto generar una resistencia a la insulina. También hay cuadros, ¿verdad? Como cuadros de resistencia a la insulina que son meramente de origen genético, ¿verdad? Que se deberían de estudiar. Y también tenemos pacientes, ¿verdad?, con resistencia a la insulina por otras causas. Por ejemplo, pacientes con síndrome de ovarios poliquísticos, que ya sabemos de que la base de ovarios poliquísticos es la resistencia a la insulina, y no todos los síndromes de ovarios poliquísticos cursan con obesidad como tal, ¿verdad? Ya sabemos que hay cuatro fenotipos de síndrome de ovarios poliquísticos, dentro de los cuales un paciente podría estar dentro de esto. Eh, y definitivamente ya observamos también, ¿verdad?, de que la disbiosis intestinal es otra de las causas, ¿verdad?, que nos podrían generar inflamación crónica. Entonces tenemos pacientes delgados, ¿verdad?, delgados que tienen hábitos alimenticios pésimos, tienen sedentarismo, que también, si ellos tienen una predisposición genética a la resistencia a la insulina, pues la van a generar. Tenemos pacientes con trastornos del metabolismo de los carbohidratos, ¿verdad? Pacientes con dislipidemias familiares, que también en algún momento pues van a ir a desarrollar, ¿cómo es que se llama? Síndromes metabólicos, síndrome de resistencia a la insulina, ¿verdad? A través de estas vías, pero tenemos que verlo como multifactoriales siempre. Muchas gracias. Tenemos aquí otras preguntas. Buenas tardes. En el estudio mencionado sobre la dieta vegana, ¿hubo alguna explicación del por qué no hubo cambios con respecto a la glicemia? No, la verdad que no, solamente fue, digamos que más que todo observacional. O sea, ellos colocaron a los pacientes durante 8 semanas, les dieron la dieta vegana y observaron los niveles de PCR, los niveles de interleucina 6, ¿verdad? Vieron que sí hubo una reducción importante, pero en los pacientes con dieta vegana que eran pacientes diabéticos, pues no observaron diferencias significativas, pero una explicación como tal sí no la dieron. Muchas gracias. Tenemos otras preguntas. ¿Podría una dieta cetogénica contribuir a disminuir la inflamación y a no desarrollar cáncer? Eh, Eso tendría que ser un punto aparte, digamos, para discutir y para poder a relacionar la dieta cetogénica con la aparición de cáncer, pero tenemos que recordar, ¿verdad?, de que el cáncer viene siendo también un factor o algo multifactorial, digamos. Entonces habría que ver la predisposición genética de estos pacientes, ¿verdad?, para desarrollar cierto tipo de cáncer, pero no tengo información al momento sobre una dieta cetogénica y su relación con aparición de cáncer. ¿Cuenta con alguna información sobre el ayuno prolongado y cómo este puede influir sobre la inflamación? ¿Perdón? ¿Otra vez? Es sobre el ayuno prolongado. La pregunta es, ¿se podría considerar que el ayuno prolongado y la autofagia son determinantes en la eliminación o reciclaje de células inflamatorias? Tendría que investigar un poquito más acerca de ese tema. No estoy seguro, de una relación directa entre el ayuno prolongado. Lo único que sí hay que tomar en cuenta, ¿verdad? De que el ayuno prolongado, ¿verdad? Bueno, habría que ver, ¿verdad?, con el ayuno prolongado la relación que se tendría con la liberación de las citoquinas proinflamatorias, pero no tengo mayor información al respecto. Muchas gracias, doctor. Tenemos otra comentario y pregunta. Buenas tardes, doctor. Excelente ponencia. Y la pregunta es, de los tipos de ejercicios, aeróbico y anaeróbico, resistencia, ¿cuál tiene mayor impacto en la reducción de la inflamación crónica? Sí. Bueno, ahí básicamente los de alto impacto son los que tienen
mayor impacto, valga la redundancia, ¿verdad? Específicamente los de alta resistencia y la ADA específicamente, ¿verdad? Recomiendan ejercicios como por ejemplo la natación, el escalar montañas, ¿verdad? El ejercicio de alta resistencia, el correr, esos tienden a tener un mayor impacto sobre la reducción de las citoquinas proinflamatorias, la interleucina 6, ¿verdad? Pero lejos de qué tipo de ejercicio, es de subrayar la regularidad del ejercicio, ¿verdad? Ya que, como les mencionaba, hacer ejercicio una vez va a producir una liberación de citoquinas proinflamatorias más que antiinflamatorias, pero es el ejercicio regular el que me va a, valga la redundancia, regular esta diferencia, ¿verdad? Hasta llegar al punto en donde podamos causar una antiinflamación o una disminución de la inflamación crónica y también una reducción de la resistencia a la insulina. Muy bien, y una última pregunta, doctor. Actualmente hay suplementos populares con L-carnitina. ¿Se consideraría que perjudican la salud cardiovascular, tomando en cuenta que existe cierta relación con el TMAO? Gracias por su ponencia. Sí, recordemos de que la L-carnitina pues se encuentra en los alimentos, ¿verdad? Y las personas que ingieren altas cantidades de esta pues están relacionadas a a una mayor producción, ¿verdad? De citoquinas proinflamatorias como las que mencionamos, ¿verdad? Ya que el TMAO viene siendo digamos que un producto directo o un biomarcador directo de la ingesta de estos alimentos, ¿verdad? Entonces, eh, sí estaría relacionado, o sea, se recomendaría pues disminuir, ¿verdad? La ingesta de carnes rojas, ¿verdad? Incluso como la AJA lo recomendaba en el 2019, ¿verdad? Porque sí están asociadas a una mayor, a un aumento de las citoquinas proinflamatorias. Bueno, muchas gracias, doctor, por su ponencia y por hacernos este recorrido, recordando todo el efecto que tiene los procesos inflamatorios sobre el endotelio y recordando también todos los factores que pueden ser intervenidos para mejorar la salud de todas las personas. Doctor, un último mensaje para todos los profesionales de salud que estamos conectados sobre este tema de la inflamación. Bueno, quizás recordar a todos los colegas de tomar en cuenta este abordaje diagnóstico, ¿verdad? No, e individualizar al paciente y que este tema nos sirva para tener otro punto de vista. O sea, ver a un paciente cuando a veces no encontramos, ¿verdad? Como la pregunta que me hacían, la obesidad, el fenotipo de obesidad normal, donde no encontramos por dónde va la cosa, pues podemos abordar siempre desde el punto de vista de la inflamación, desde el punto de vista de los, de la- las, el estilo de vida que tienen nuestros pacientes para tratar de ir mejorando, ¿verdad? Porque a veces recordemos de que los cambios son sutiles, ¿verdad? Y las formas de investigar o de poder identificar estos cambios patológicos no los tenemos disponibles, especialmente en primer nivel, incluso a veces en segundo nivel no se tienen. Entonces a veces tenemos pacientes que nos dicen, bueno, entonces, ¿qué tengo? Y no tenemos cómo decirles, mire, tiene esto, o sea, no tenemos un examen que lo diga. Pero si nosotros sabemos que con solo investigar el día a día de cada paciente, qué es lo que come, qué es lo que hace, si hace ejercicio o no, qué tipo de ejercicio, etcétera, 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 solo con eso nosotros podemos indagar y podemos identificar factores de riesgo de un cuadro inflamatorio crónico, ¿verdad? Y esto pudiera potencialmente salvarle la vida al paciente y disminuir el riesgo cardiovascular de pacientes que prácticamente de otra forma estarían condenados a un ACV, estarían condenados a un infarto agudo del miocardio cada vez a etapas más tempranas, ¿verdad? Entonces, que nos sirva como para tener un punto de vista diferente de cómo abordar a nuestros pacientes. Muchas gracias, doctor, y reitero el agradecimiento de parte de todos los que estamos conectados y de nuestra directora por aceptar la invitación y compartir su tiempo y sus conocimientos que van a ser publicados en nuestro canal de YouTube para que puedan ser compartidos con otros profesionales.